a la tesis que sigue, así que chicos, chicas, abran el micrófono. Mi querida Pato, Silva Paulo, Mara Antonio, Gabriela Venecia, Jessica Doldán. eh, y bueno, les deseo una hermosa tesis y saben que les envío toda la energía y mi corazón está con ustedes. Les dejo, les cedo el micrófono y éxitos, porque suerte no necesitan. Bueno, mientras se va poniendo la pantalla, queríamos antes que nada darles muchas gracias a los presentes por acompañarnos en este momento que para nosotras es muy importante. Es la finalización de esta formación y además también de todo el camino interior y personal que atravesamos para realizar esta tesis que hoy le vamos a presentar. Y bueno, como en ALA somos muy preguntones, habrán visto, vamos a comenzar haciéndonos unas preguntas o a invitarlos a que se pregunten si alguna vez sintieron que sus logros no eran suficientes, que tenían que haber logrado más todavía, o, o si se encontraron alguna vez comparándose con otros, pensando que los demás eran más capaces o más inteligentes. O si alguna vez se atemorizaron preguntándose qué pasaría si alguien descubre cuánto conocimiento les falta. Bueno, si alguna vez nos hicimos o te hiciste alguna de estas preguntas, te queremos contar que no estás solo, no estás sola, no sos el único. Ellos también se las hicieron y también lo sintieron. Un Albert Einstein que sentía que su trabajo era sobrevalorado, el mismo Freddie Mercury que decía que nadie amaba a su propio yo. La famosa y reconocida Meryl Streep dijo que ella se preguntaba por qué alguien querría verla actuar. Whitney Houston sentía que ella era su propio demonio. Y la campeona mundial Serena Williams, con una veintena de premios internacionales, declaró que ella sabía que era la mejor en el deporte, pero que dudaba constantemente de sí misma. Así que hasta ellos dudaron. ¿Y qué tienen en común todos estos famosos y reconocidos con nosotros que nos hacemos estas preguntas al inicio? Bueno, lo que tienen en común es lo que llamamos el síndrome del impostor, que no es ni más ni menos que el tema de nuestra tesis de hoy. Bueno, la elegimos llamar así, vivir a la sombra, entre el impulso de crecer y el miedo a mostrarse, que son estas dos fuerzas que se oponen y que nos dejan en la sombra, justamente. Así que vamos a explorar a continuación un poco sobre el síndrome del impostor. La siguiente. Bueno, para trabajar nos planteamos una hipótesis, como todas las tesis, que quisimos llevar al campo y tratar de demostrarla. Eh, la hipótesis empezamos preguntándonos cuál es el origen, de dónde venía el síndrome del impostor. Entonces planteamos que podría venir de conflictos de desvalorización. Y esos conflictos de desvalorización, a su vez, ¿de dónde pueden venir? Bueno, empezamos a ver que podían ser originados en vínculos primarios y eh, aún más atrás todavía y más profundo, que podrían ser patrones familiares transgeneracionales. Esa desvalorización podía ser heredada. Es decir, que si bien se manifiesta en nosotros en el presente, el origen viene o podría venir de generaciones anteriores, tratándose de un conflicto que se va, como ya lo vimos un poco con la otra tesis, ¿no?
se va transmitiendo de generación en generación. De todos estos puntos, más adelante mis compañeras van a ir profundizándolo. Bueno, ¿qué más decimos en la hipótesis? Que estos factores impactan directamente en la valoración, ¿sí? Eh, en la capacidad de acción de cada uno, de la persona, que nos pueden limitar, nos pueden hacer sobreesforzarnos para lograr algo, y que todo eso nos va a generar consecuencias a nivel físico, como síntomas y enfermedades que se empiezan a manifestar, y también a manifestaciones emocionales, emociones principalmente relacionadas con el estrés y la ansiedad, que también después vamos a ver en detalle. Bueno, para una vez planteada esta hipótesis, estudiamos los autores principales de la psicología, por allí comenzamos, seguimos por los autores de biodecodificación y utilizamos para probarla en el campo una herramienta que fue una encuesta, que más adelante le vamos a mostrar la encuesta y los resultados. Bueno, la siguiente. ¿Cómo se siente alguien que padece este síndrome? Bueno, una persona con este síndrome suele vivir en una contradicción interna que es desgastante y profundamente abrumadora. Los demás la ven y la consideran capaz y competente o exitosa, pero la persona siente que no merece ese reconocimiento, comparándose frecuentemente con otras personas. También es alguien que experimenta una necesidad de perfeccionamiento, de ser perfecto, con una autoexigencia elevada, con una sensación de que nunca es suficiente y duda constantemente de sus capacidades. Eh, y fundamentalmente, la siguiente, sufre en silencio por un terror a ser descubierto como un fraude, como si en cualquier momento los demás fueran a darse cuenta de que no es tan competente como aparenta o como ellos piensan. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor fue definido y establecido con ese nombre en el año 1978 por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, en Estados Unidos, y definido como una dificultad persistente para reconocer los propios logros, acompañada, como dije anteriormente, por un temor a ser descubierto. Desde entonces, este síndrome se estudió como un patrón cognitivo emocional caracterizado por la autocrítica, la inseguridad, el miedo, la duda, atribuir los logros a factores externos, como podría ser la suerte, en vez de a la propia habilidad o capacidad. Y si bien los de afuera nos ven de otra manera, lo que, como dice el slide, lo que los demás ven, lo que se siente es otra cosa, porque el problema no es la capacidad que tenemos, sino la percepción que tenemos de esa capacidad. Y fundamentalmente está acompañado por el miedo constante a ser descubierto. Eh, Esta psicóloga Pauline Clance desarrolló una herramienta que se llamó y se llama hoy la escala del síndrome del impostor, que es una serie de preguntas a través de las cuales se evalúa si una persona puede padecer este síndrome y el grado de severidad del mismo. Por ejemplo, las preguntas del inicio son adaptadas de esta escala. La siguiente, por favor. Otra psicóloga muy importante, especializada en este síndrome, Valerie Jung, describió 5 subtipos del síndrome del impostor de acuerdo a las características principales. El primer subtipo es el perfeccionista. El perfeccionista, algo tiene que estar 100% perfecto, si no es un fracaso. Y se centra principalmente en
lo que podría haber hecho mejor y no hizo, y suelen tener una mentalidad de todo o nada. Otro de los subtipos es el genio natural. El genio natural le tiene que salir todo perfecto de primera, de una. Todo lo que le implique esfuerzo o dedicación ya es un indicio de fracaso. Tienen expectativas demasiado altas y siempre están esperando que todo les salga inmediatamente. Bueno, después tenemos el superhombre o la supermujer. Perciben la competencia como la habilidad de desarrollar diferentes roles, como puede ser madre o padre, profesional, estudiante, etcétera. Todos esos roles a la perfección. Si hay en alguno de ellos puede haber algún bajo porcentaje, significa que fracasan como personas. Después tenemos el experto. Bueno, el experto mide su capacidad por el volumen de conocimiento, de habilidad que tiene. eh, Siempre está perfeccionándose. Es aquella persona que siempre está haciendo cursos, aprendiendo cosas nuevas y nunca termina de aprender. Nunca es suficiente. Y por último tenemos el individualista, también llamado solitario, donde considera que todo lo tiene que hacer solo. El pedir ayuda es un signo no solo de debilidad, sino de fracaso. Bueno, terminada esta parte, le voy a dar la palabra a Gaby, que va a ir, va a pasar a el tema del fundamento psicológico. Gracias. Estoy prendiendo la cámara. Ahí voy. Ahí. Bueno, aquí vamos entonces. Bueno, gracias, Pato. Entonces, como dijo Pato, la hipótesis, retomando un poquito la hipótesis, nos preguntamos dónde comienza la desvalorización. Y bueno, esto tiene mucho que ver, como decía antes Dani, con la tesis anterior, ¿no? Los chicos hablaban de la herida del abandono, nosotras vamos a hablar de la herida de la desvalorización. Y cómo se genera o cómo se crea esa desvalorización, de dónde surge. Entonces, estuvimos investigando y elegimos tres autores, algunos ya los chicos anteriores también, mis compañeros los mencionaron, pero bueno, les voy a ir contando yo qué es lo que fuimos descubriendo en este proceso. Winnicott habla del falso self, son esas máscaras, esos personajes que vamos desarrollando a lo largo de la vida en base a lo que entendemos que los demás esperan de nosotros. Entonces, en el síndrome del impostor aparece esto, ¿no? Por dentro nos sentimos que actuamos, pero por fuera se ve como que está todo bien y que alguien nos va a descubrir esto que sentimos adentro. Y hablo en primera persona porque es lo que también nos atravesó para hacer esta tesis y es acá, es como abrir el corazón. Erickson nos dice que durante la etapa escolar está esta pregunta, por supuesto que es inconsciente. Entonces empezamos a hacer cosas, a mostrar nuestras capacidades y también estamos muy atentos, como decía antes Marisol, o no me acuerdo si Pablo, somos como esponjitas y vamos viendo cómo es la reacción del que está afuera. Si nos valida, entonces nos sentimos capaces. En cambio, si nos juzga o nos sentimos juzgados o nos comparan, eh, o nos desacreditan, entonces empezamos a
se empieza a armar esta herida y no nos sentimos capaces, no nos sentimos suficientes. El tema es que esto, después cuando eh, pasan los años y llegamos a la adolescencia, donde se consolida nuestra identidad, pasa de ser una situación donde sentí que no pude a una identidad, a no puedo, no soy suficiente, no puedo con esto, no alcanza. Seguimos un poquito más. Otro de los autores que investigamos es a Bradshaw, que lo mencionaron mis compañeros, que él habla sobre el niño herido. El niño herido es cómo de adultos nos seguimos mirando desde esas heridas. También recordemos que no es menor, fuimos criados por padres, madres o personas referentes que a su vez también tienen su niño herido. Y lo que dice Bradshaw es que nuestro valor está condicionado de niños en base a nuestro desempeño. O sea, entonces nos esforzamos para que el otro nos vea de una determinada manera, que es lo que les contaba antes, ¿no? Pero de adultos empezamos a confundirnos amor con rendimiento, descanso con culpa, error con fracaso. Bien, ¿por qué trajimos estos autores? Porque es cómo se va construyendo. Pero vamos a ir un poquito más, porque también nosotros queríamos como ir integrando disciplinas. Y entonces ahora vamos a qué nos trae la biodecodificación. Bien, podríamos decir que frente a un determinado evento, situación, este, que llamamos bioshock, como lo llamó Claude Sabat. El bioshock es un evento o una situación que puede ser una situación traumática, pero también puede ser una mirada, un gesto, una palabra, algo que tiene que ver con cómo lo interpretamos, como contaban mis compañeros antes. ¿Cuál es nuestra interpretación de esa situación? Y tiene un alto contenido emocional, tiene estas características que están aquí. Cuando decimos alto contenido emocional, es que hay algo que nos impacta y que nuestra mente, nuestro psiquismo no puede procesar en ese momento. Entonces, y que, bueno, es imprevisto, quiere decir que se me presenta por sorpresa, tengo la sensación de vivirlo en soledad y no tiene una solución aparente en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Nos impacta y al no poder procesarlo, nuestro cerebro inicia un camino, que es el camino al cuerpo, desarrollando un programa biológico, que lo llamamos programa biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque nos permite continuar, nos permite sobrevivir. No lo miramos como mal, sino como algo positivo en el sentido que nos permite continuar la vida. Pero queda ahí, latente. El cerebro registra la amenaza del bioshock, ¿sí? Y desarrolla este programa. ¿Cómo? Y le va a enviar una señal a algún órgano o tejido según el conflicto, según lo que yo siento amenazado. Este programa va a seguir operando a pesar de que mi mente quiera olvidarlo, por supuesto, es inconsciente, ¿sí? Y aunque el peligro no esté, sigue estando ahí. Recuerden que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Es, por ejemplo, lo que me está sucediendo a mí con esta presentación, ¿no? Este, mi impostora está como ahí activa, volvió mi hermoso insomnio anoche, estoy teniendo taquicardia, me tiemblan las manos, estoy sudando. ¿Todo esto qué quiere decir? Que hay algo activo, ¿sí? Que, bueno, que siento como una amenaza, que no es real, porque la realidad es que no es real, pero hay algo de mi cuerpo que se siente amenazado, ¿sí? En otro momento yo no podría haber dado en esta presentación, bueno, gracias a todo el trabajo que vengo haciendo desde hace años, hoy es posible, y bueno, lo traigo porque le quiero hacer un lugar y, bueno, y en este proceso de abrir el corazón, como decía Dani, hacerlo parte. Entonces, el síndrome, podemos decir, que es la solución inconsciente frente a una situación de amenaza. Seguimos un poquito más. La pregunta que se hizo Hammer,
¿Por qué? Si todas las emociones afectan este, al cuerpo, porque algunas personas desarrollan síntomas en los huesos y otros desarrollan un síntoma en la piel, ¿sí? Bueno, él desarrolló eh, cuatro etapas que lo que encontró es una lógica que el síntoma sigue la lógica, esto sigue una lógica de en base a las cuatro etapas del desarrollo embrionario, es decir, de cómo se forma el bebé en el vientre materno. Las primeras capas, que es, la primera es el endodermo, pasamos de la supervivencia, de eso que necesitamos para vivir y sobrevivir en el mundo, y la última, que tiene que ver más con el vínculo con el exterior. ¿Sí? Entonces él describe las distintas etapas y cada etapa está asociada a un determinado conflicto. Por ejemplo, si yo siento que lo que tengo amenazado es un conflicto que tiene que ver con la supervivencia, los órganos afectados van a ser los vinculados a esta etapa del endodermo, por ejemplo, pulmones. La segunda etapa, él habla del mesodermo antiguo. Esta etapa, si yo tengo algún conflicto que tiene que ver con la protección, ya sea de mí misma o de mi clan, entonces también se van a ver afectados algunos tejidos, que por ejemplo serían las capas que recubren los órganos. Por ejemplo, el pericardio. La tercera etapa, que es la etapa del valor personal, que es la etapa, por eso está con este color que ustedes ven, porque es la etapa donde vive el síndrome del impostor. Y ahora en la próxima diapo nos vamos a explayar un poquito más. Tiene que ver con la etapa de la comparación, con la etapa de la valorización personal y movimiento. Y la última etapa, que es el ectodermo, que es la que me vincula con, que tiene que ver con si yo me siento amenazado o tengo un conflicto relacionado con otros, entonces los tejidos que se van a ver afectados son los de esa etapa. Por ejemplo, piel. No me quiero explayar en esto porque es mucha teoría, pero bueno, quería mostrarles un poquito de Hammer. También podemos decir que el síndrome del impostor es un fenómeno multidimensional, ¿no? Volviendo a lo que dije antes, que muchas veces tiene el epicentro en todo lo que es la etapa 3, pero también puedo tener síntomas de otras etapas, ¿sí? Bien, entonces podemos decir también que el cerebro organiza las emociones en base a esa lógica de esa evolución. Nosotros elegimos esta etapa porque es la etapa donde se presenta el conflicto de desvalorización, la vivencia de no sentirme suficiente, de no estar a la altura, de no tener valor o la actitud para frente a una demanda interna o externa. Aquí vive este síndrome. Y los tejidos, cuando tengo un conflicto en esta etapa, entonces cuando siento que algún conflicto vinculado al movimiento, al poder sostener, al avanzar, al conseguir lo que deseo, los tejidos afectados son los siguientes. Pues el tejido conectivo como huesos, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, médula, los testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Bien, entonces podemos decir que el síndrome del impostor no es una creencia, sino una historia que el cuerpo porta. Hasta acá vimos de qué se trata el síndrome, vimos cómo se va construyendo este, con los autores que vimos antes. Ahora vimos la parte de la biología y ahora los invito a preguntarse si esto, que es la pregunta que nosotras nos hicimos, no solo viene de acá, sino que quizás viene de más atrás. Y para esto los voy a dejar con mi compañera Mara. Muchas gracias. Mara, prende cámara y micrófono. Ah,
Me había prendido el micrófono. Bien, hablando de transgeneracionalidad y herencia emocional, hablamos de un proceso por el cual las experiencias emocionales no elaboradas por una generación son transmitidas de manera inconsciente a las generaciones siguientes. No es una herencia genética meramente, sino que es una herencia emocional, simbólica, con patrones de respuesta, creencias limitantes, emociones no resueltas, programas de conducta que circulan en el sistema familiar sin que los portadores sean plenamente conscientes de eso. Son, como decía Pablo hace un ratito, lealtades invisibles que operan de manera encubierta y van como dejando deudas, obligaciones, son como leyes que dicen quién puede prosperar, quién tiene que sufrir, quién carga con las deudas emocionales del clan. Muchas veces los niños pueden ser inconscientemente leales a esos mandatos familiares que ni siquiera conocen. Esta fidelidad inconsciente no es una elección, sino que es una forma de amor. Es como que el descendiente porta lo que el ancestro no pudo resolver. Y es una manera de permanecer unido al clan, de no abandonarlo, de no traicionarlo, de no prosperar donde otro fracasó. Cuando un ancestro no puede elaborar un secreto, una vergüenza o un trauma, eso no desaparece. Eso queda como encriptado en el inconsciente familiar y se transmite a los descendientes, como una presencia silenciosa que va operando sin ser nombrada. Lo que queremos dejar en claro es que no se hereda la enfermedad como tal, sino los conflictos no resueltos. Anne Anselin Schutzenberger, que fue una pionera en el campo de la psicogenealogía, ella demostró que los traumas no elaborados tienden a repetirse en fechas, edades y situaciones que reproducen el patrón original. Entonces, a menudo estamos pagando deudas de nuestros antepasados a nivel económico, moral, amoroso, o repetimos situaciones dolorosas, ¿sí? Desgracias, enfermedades, accidentes, fracasos. Todo esto en pos de seguir perteneciendo al sistema familiar. A partir de esto, el síndrome del impostor nos muestra que muchas veces la persona no se siente un fraude por falta de capacidad, sino que hay una lealtad a una narrativa familiar de no merecimiento, o tal vez el miedo a superar algún dolor heredado o a ser más que sus propios ancestros. Es como una lealtad inconsciente. Eh, Muchas de las vivencias características de este síndrome, como por ejemplo la sensación de no merecer, el miedo a ser descubierto, la dificultad para no poder reconocer los propios logros, muchas veces no son experiencias directas del individuo, sino que son ecos de emociones que pertenecieron a otro, tal vez a un padre que cargó con una vergüenza que no pudo expresar, a una madre que tuvo que emigrar, perdió su lugar en el mundo, a un abuelo que sobrevivió una guerra, una persecución y tal vez nunca pudo hablar de ello. Eh, estuvimos viendo esta serie, Vientos de Agua, que muestra mucha de esta realidad, ¿sí? A través de la emigración, cuántas cosas uno carga que ni siquiera es consciente. Y la vergüenza en particular es una de las emociones que con mayor frecuencia se transmite de manera transgeneracional. Entonces, podemos ir diciendo que el síndrome del impostor no es meramente del individuo muchas veces, sino que precede al nacimiento del individuo. Por eso la vivencia de no ser suficiente raramente nace en quien la padece. Muchas veces es prestada. Reconocer este origen no elimina el sufrimiento, pero lo empieza a transformar, porque podemos empezar a entender que no es una condena individual, sino que es una herencia que una vez que puede ser nombrada, mirada, asumida e integrada, puede comenzar a ser devuelta. Esto nos trae también que muchas veces estas cargas transgeneracionales hacen que nada de lo que hagamos sea suficiente, ni el propio éxito ni los logros personales. Ahora, hay también acá un efecto posibilitador del síndrome. La próxima diapositiva, por favor.
Digamos que este síndrome trae ciertas características. Más allá de lo que nos complica, tiene también sus beneficios. Vemos en el síndrome la autocrítica persistente, el miedo a ser descubierto, la dificultad para reconocer los propios logros, pero si vamos más profundo, más allá de sus efectos dolorosos, nos empezamos a preguntar por una función. Desde la biodecodificación, todo síntoma físico o emocional es ante todo una solución, ¿sí? Es la respuesta más inteligente que el organismo o la psique encontraron frente a una situación que no podían resolver de otro modo. Entonces la pregunta que nos empieza a orientar es no tanto qué daño produce el síndrome, sino qué empieza a cuidar este síndrome, qué hace posible, a qué necesidad responde. Esto no implica minimizar el sufrimiento, sino entender que el síndrome persiste porque cumple una función y mientras que esa función no sea reconocida y honrada, no va a poder transformarse. La primera función es justamente la de protección, ¿sí?, a la exposición y al fracaso, como una retirada anticipada que evita la posibilidad de un fracaso real. Protegemos de esa manera nuestra propia imagen interna y nos mantenemos como lejos de ese campo donde podemos llegar a ser evaluados. No exponerse nunca significa nunca ser descubierto. Entonces, la frase, ¿no? Si no juego, no pierdo. La segunda función es la de mantener un lugar conocido y seguro dentro del sistema familiar. Es esta lealtad inconsciente de la que hablaba antes, donde tal vez prosperar, destacarse, ocupar un lugar visible puede vivirse como una traición a todos esos ancestros que no pudieron hacerlo. Entonces, no creerse capaz es como una manera de no abandonar al que se quedó atrás, al que no, no pudo avanzar, al que tuvo que emigrar y perdió su lugar, al que no pudo desarrollarse. Es como una deuda de lealtad, ¿no? Los descendientes es como que sentimos que no tenemos derecho a ir más lejos que nuestros ancestros. Es una forma de permanecer unida. Y la tercera función es sostener una identidad conocida. Y esto es como decir, bueno, yo soy la que no se cree capaz, yo soy el que necesita seguir aprendiendo antes de actuar, yo soy la que cree que tiene que trabajar el doble para compensar lo que falta. Son frases dolorosas, pero tienen un valor estructurante porque me dieron identidad, me dan un lugar reconocible dentro de mí misma. Si yo dejo ese espacio, dejo de ser quien soy. Y es una pérdida de identidad que tendría que hacer como un proceso de duelo y una reconfiguración profunda. Entonces, este síndrome del impostor, aunque genera sufrimiento, también es un motor. Esta sobreexigencia, ese perfeccionismo extremo, esa necesidad de capacitarse constantemente. Bueno, estas características que son destacadas dentro del síndrome, trabajar el doble, prepararse más que nadie, revisar cada detalle, muestran un formato de ser que busca frenar el miedo al fracaso. Y la persona acá entra como en una paradoja, ¿no? Porque se prepara más que nadie, revisa más que nadie y logra resultados de manera espectacular. Lo interesante es esto que mi amiga Mariana muchas veces me dice, ¿no? Basta, ya es suficiente, ¿sí? Pero bueno, está esta búsqueda constante de formación, que si bien es genuina, enriquecedora y me ha abierto muchas puertas, ¿sí? Cuando está impulsada por esa sensación de que nunca es suficiente, se convierte en un ciclo que no tiene llegada y no queda dando vueltas en la ruedita del hámster, ¿sí? Por eso es interesante esta frase, ¿no? De el beneficio no justifica el síndrome, pero explica su persistencia. ¿Qué es lo importante a destacar acá? Que si bien el síndrome no se cura en el sentido clásico del término, se aprende a convivir con el síndrome, se lo mira, se lo integra y se lo puede trascender. Pero la única forma de lograr esto es cuando uno puede reconocer, además del daño que trae, todos los beneficios que también trajo, los regalos que trajo, ¿no? La disciplina, la humildad, la búsqueda constante, la sensibilidad hacia el otro y también, en muchos casos, la lealtad profunda
a esos que nos precedieron y a los cuales amamos. Entonces les voy a pedir que por un instante cierren un minutito los ojos y les voy a hacer unas preguntas, simplemente para observarse, para entrar en el cuerpo. Conectás con ese corazoncito que siempre dice la verdad y te preguntás, ¿alguna vez te felicitaron por algo que lograste y pensaste, fue solo suerte? ¿Alguna vez dijiste que no a una oportunidad porque no te sentías preparado o preparada? ¿O te parecía que todavía te faltaba algo? Simplemente escucha lo que hay, sin juicio, sin crítica. ¿Conoces a alguien de tu familia que también haya vivido con esa sensación de no ser suficiente? Y así con esa sinceridad que viene del corazón, te pido que pienses una palabra o dos sobre lo que te pasó, en lo que venís escuchando, lo que te pasó con estas preguntas. Y simplemente fíjate qué resonó en vos. Y te voy a pedir que abras tus ojitos y que escuches con el corazón esta canción de otro gran simulador. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Yeah! Bien, otro maravilloso ser que hizo lo que pudo, con esa sensación de que no era capaz de expresarse ni ser amado por quien realmente era. Bueno, y ahora los voy a dejar con la hermosa Jessie, que tiene para contarnos un poquito más de todo este gran trabajo que hicimos juntas. Bueno, hola a todos. Les voy a contar todo lo que pudimos obtener de la encuesta. Esta encuesta fue presentada a 248 personas. El 76% fue mujer, fueron mujeres que respondieron a la encuesta. El 23% fueron hombres, 1% prefirió no especificar y el rango etario de estas personas fueron de 51 años y 70 años. Vamos a la siguiente. Les voy a ir contando los puntos más importantes que encontramos en la encuesta. La mayoría de las personas mencionó que tuvo ciertas experiencias como en temprana edad en sus vínculos primarios, como el fallecimiento de personas cercanas, abandono emocional de alguna de las partes,
tutores, madre, padre, enfermedades importantes de algún familiar y también separación de figuras de cuidado. Vamos a la siguiente. Las manifestaciones emocionales que mencionaron estas personas ante situaciones de exposición fueron ansiedad, miedo, pensamientos intrusivos, vergüenza. Vamos también a la siguiente. Y las manifestaciones físicas de estos síntomas ante situaciones de exposición, tensión muscular, cansancio, debilidad, insomnio, taquicardia, todo lo que mis compañeras fueron mencionando a lo largo del desarrollo de la tesis, que es lo que se presenta en el síndrome del impostor. Vamos a la siguiente. ¿Y cuáles son los síntomas o enfermedades que manifestaron estas personas que tienen? Fueron problemas osteoarticulares, que se relaciona, lo que estuvo contando un poquito Gaby, que se relaciona con la tercera etapa del desarrollo, que es justamente la etapa de la valoralización. Podemos pasar también a la siguiente. ¿Cómo se da el síndrome del impostor tanto en hombres y mujeres? Esto se da de manera transversal, se da tanto en hombres y mujeres, pero se manifiesta de una manera diferente. Las mujeres lo verbalizan, lo expresan, en cambio los hombres lo ocultan. Las mujeres tienden más a miedo a ser descubiertas, en cambio los hombres le genera ansiedad el hecho de cómo sigo sosteniendo este personaje. Para las mujeres el mandato social es la perfección, el ser correcta, en cambio para los hombres tenés que ser competente para todo, un éxito autónomo en todo. Las mujeres atribuyen el éxito a factores externos, como la suerte, esto me pasó por casualidad. En cambio, los hombres realmente ellos atribuyen el éxito, pero dentro dicen, ¿será que esto realmente es algo mío? Las mujeres tienden más a pedir ayuda, en cambio, los hombres, por un tema de no ser descubierto o demostrar debilidad, tienden a no pedir ayuda. Vamos a la siguiente. Y como conclusión, dada la encuesta, confirmamos nuestra hipótesis que el síndrome del impostor proviene de conflictos de desvalorización, teniendo en cuenta los vínculos primarios, patrones transgeneracionales y que se presentan a nivel tanto emocional, físico y cognitivo también. Y como también les comentó Mara, esto no es un límite, es una estrategia adaptativa que nos cuida, pero que se puede transformar. Vamos a la siguiente. Y como resultado también de nuestra tesis, nos parece muy importante que esto se pueda trabajar en adolescentes, donde es el momento donde se termina de formar nuestra identidad. También en el deporte de alto rendimiento, tomar conciencia de esto, dado la sobreexigencia que tienen estos deportistas. La importancia también de los docentes, porque es súper importante el docente que va acompañando todas las etapas del desarrollo del niño y del adolescente, esa validación, la importancia de eso para el desarrollo del niño, de la persona, y que en un estado ya, en un ser adulto pueda potenciar toda su capacidad. Y tomar conciencia social, o sea, todos nosotros tomar esa conciencia de decir, ok, voy a acompañar desde un lugar mucho más empático, mucho más amoroso, este tipo de situaciones que pueden presentar las personas. Vamos a la siguiente. Y como resultado de nuestra tesis, queremos compartir un poco este video de todo lo que fuimos viviendo y transitando durante este programa y también el desarrollo de esta tesis. Todo el mundo la sabía. ¿Cómo es tu nombre, princesa? Encarnita. ¿Qué? Encarnita. Quiérete por esta vez, suelta la trenza y que el viento se haga cargo.
Con esa forma de ser sabe desaparecer, la odias amargos. Hace tanto no me miraba a los ojos sin desear cerrarlos. Fui esa niña que hoy se da cuenta que ella tiene la llave maestra. Y entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a la casa, sin que nadie la vea llorando su pena. Ella baila descalza, ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta, ay, 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 ay. Si te lo cuento no lo crees, todo lo que te espera por poner el corazón muy a tu manera. Tú siempre fuiste dura con lo que querías y eso aún lo estás pagando todavía. Ay, niña, lo tienes todo, lo llevas ahí dentro. Deja que te... Bueno, gracias. Y ahora le cedo la palabra a Pati. Bueno, ahora Vicky nos va a poner una musiquita y con esta emocionalidad, esta sensibilidad en que quedamos todos luego de ver el video, nos gustaría regalarles a ustedes también la oportunidad de que puedan hacer en un pequeñísimo momento una vivencia semejante, ¿no? Así que les quisiéramos pedir que cierren los ojos para hacer un breve ejercicio. Ahí donde están, si pueden cerrar la puerta. Acomodarse en la silla. Apoyando las plantas de los pies y las manos en el regazo. Y tomar conciencia de su respiración. El aire que entra y el aire que sale por la nariz. Y ahí te voy a invitar a que te imagines en un viaje, que retrocedas en el tiempo, que vayas un poco atrás en tu vida. Y andate a tu infancia, cuando eras niño, niña, o adolescente. Deja que tu mente te lleve a un momento de tu vida, al primero donde te sentiste desvalorizada o desvalorizado. Un momento donde alguien no te miró, te dijo algo que te dolió. O te sentiste solo, o necesitabas que alguien te defienda, que te proteja. Quizás era un momento que tenías miedo a equivocarte, que sentías mucha vergüenza. Un momento donde no te sentiste amada, no te sentiste amado. Mírate en ese momento. ¿Cómo estabas? ¿Qué sentías? Dejate que los recuerdos, las imágenes, las emociones. Y estando ahí, que te ves desde este lugar de adulto, desde este lugar al que llegaste hoy. ¿Qué le podés decir a ese niño? Aprovechá que la tenés ahí cerquita, a la mano.
y pregúntale qué palabras necesitaba escuchar, qué le hubiera gustado oír, o quizás qué gesto necesitaba. Elegí una frase o alguna palabra o palabras, las primeras que te surjan, sin pensarlas, y decísela. Mírala a los ojos, míralo a los ojos. Y ojalá, si podés, decísela en voz alta, para que lo escuche la niña o el niño y para que lo escuches vos, hoy adulto. Y te animo a que des un pasito adelante y podés abrazarla o abrazarlo. Al fuerte. Decirle cuánto lo amás, cuán valioso es para vos. Y hacele un lugar en tu corazón. Integralo a tu ser de hoy. Decidí con todo lo que significó. Y dale las gracias por traerte hasta acá. Y decirle que a partir de ahora vas a tenerlo. Y ahora te pido que vayas haciendo una respiración profunda, ya en voz, para ir volviendo de a poco acá. Ahora. Que vayas abriendo los ojos. Porque ahora nos llegó el momento del final o del principio, pero fundamentalmente un momento importante que es el momento de los agradecimientos. Así que Mara, Jessy, Gaby, vamos prendiendo la cámara. Porque tenemos muchos a quien agradecerles y mucho que agradecer. Bueno, primero queremos agradecer a nuestra tutora que nos dijo que sí a este desafío. Gracias, Debbie. Bueno, lo digo y me emociono. Eh, Sos un faro para nosotras, fuiste un faro, nos diste el empujoncito que necesitábamos para avanzar y nos acompañaste como siempre con mucho amor. Así que gracias. A Dani, el director de la consultora, al director de este programa, gracias por generar estos espacios, Dani, para seguir sanando, para poder abrir nuestro corazón y sentir que estamos siendo cuidados. Por tu presencia, por tu sabiduría. Gracias, gracias. Y por tu acompañamiento estos últimos tiempos y tu amor. Sí. A las supervisoras del programa, a Vicky y a Cori, gracias. Gracias por acompañarnos con amor, por acompañar nuestros procesos, por la ternura, por bancarnos con todas las dudas que teníamos. Así que gracias por permitir que nos despleguemos. Queremos también agradecer a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros
Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por tenernos paciencia eh, y por bancarnos cuando no estábamos y querían que estén. Gracias también a nuestros ancestros, porque bueno, gracias a sus dolores también y a que ellos estuvieron hoy estamos acá. Así que también esta tesis es una forma de honrarlos. A todos los participantes de la encuesta, las 248 personas que abrieron su corazón, que se animaron quizás a decir cosas que nunca antes habían dicho. Muchos de los encuestados quizás están aquí. A toda la audiencia, a todos los que hoy nos acompañan, gracias por el tiempo que es tan valioso, por apoyarnos en este momento tan importante para nosotras. Eh, Perdón, ¿eh? Y bueno, y por último y no menor, a nosotras, gracias a nosotras cuatro, eh, que nos animamos a abrir el corazón, nos animamos a compartir, a hacer con otros, y esta tesis para nosotras es una forma de salir de la sombra. Así que a todos, muchas gracias. Gracias. Primero tengo que empezar respirando, respirando y lo invito a toda la audiencia a respirar. em, y mientras voy yo calmando mi emoción, porque así como alguna película alguna vez he visto a alguien que en un juicio dijo, levante la mano quién y no sintió tal cosa en su vida, y eso hizo cambiar el fallo de un juez en un juicio muy importante en Estados Unidos. Me hace como levantar la mano, pedirles que levante la mano quién sintió alguna vez este síndrome. Es que a lo mejor la palabra impostor suena dura, pero quién alguna vez no se sintió escondiendo en las sombras o siendo sobreexigente consigo mismo. ¿Quién no se sintió alguna vez que no era suficiente y que tenía que hacer demasiado? ¿Quién no sintió alguna vez que no era lo suficientemente mirado? Y por eso empiezo a unir un poco las dos tesis, porque están muy relacionadas. Ese niño, esa niña herida, que a lo mejor nosotros en el programa, tanto los directores como los supervisores, tratamos ya desde la primera conferencia, desde la primera, ver a esa niña, ese niño herido, esa criatura que sigue subsistiendo y sigue desarrollando programas de supervivencia para que su identidad sea conocida de determinada forma. Y quitarse esos velos, como han hecho ustedes, chicas, quitarse esos velos como han hecho en la tesis anterior, se requiere de coraje, de humanidad y al mismo tiempo de una tremenda sabiduría que nos las va a acompañar el resto de su vida, no me cabe la menor duda. Y de lo que hablábamos hoy al principio, ser un poquito mejores personas, no porque antes hayamos sido malas, sino porque hoy somos más conscientes. Y justamente el coraje no se trata de eh, tanto saber quién soy, sino tener la conciencia de todo aquello que soy, ¿sí? Y todo lo que fui aprendiendo. Así que les agradezco mucho por esta tesis. Vamos a abrir un espacio de preguntas, a ver, para la audiencia, quien quisiera realizar alguna pregunta. Yo cierro mi micrófono y las dejo a ustedes. Así que no necesitan levantar la mano, simplemente abrir el micrófono y hacer la pregunta a toda la audiencia que está aquí. Eh, Cualquier duda sobre esta tesis, está abierto el oráculo. Bueno, yo tengo una pregunta.
A ver, ¿me escucha? Hola, ¿cómo Sí, están? Hermosa presentación, hermosa. Eh, la pregunta que voy a hacer no es sobre contenido, sino sobre el trabajo que hicieron ustedes, eh, porque dentro de la presentación se abrieron y dijeron lo que les pasaba a ustedes con todo esto. Y poderse abrir de esa forma en un espacio cuidado, en una sesión o cosas por el estilo, es difícil, pero hacerlo en el medio de la presentación de la tesis me parece de un valor impresionante. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo, cómo dentro de esa preparación de una presentación que tiene contenido, que tiene investigación, que tiene una encuesta, cómo hicieron para sacar el corazón para afuera ahí en el medio de la presentación? ¿Cómo lo vivieron? Esa es mi pregunta. Bueno, arranco. Te diría, gracias, gracias. Eh, Te diría que es mucho trabajo personal, por lo menos de mi parte, ¿no? Y esto que contábamos, ¿no? Bueno, con las heridas, como con las heridas ahí, sabiendo que las tenemos y haciéndoles espacio, mirándolos de frente, trayendo la conciencia, y así es la manera de sanar, ¿viste? Por lo menos así es como lo pienso yo. Y también, mismo yo hablo por mí, antes de arrancar acá, lo primero que me dije es, bueno, ¿qué puede pasar? Da lo mejor. Este, y si no sale perfecto, bueno, ¿qué puede pasar? Ahora, obviamente el cuerpo está, como les conté, pero bueno, dar lo mejor y decírmelo todo el tiempo, porque a veces no me lo creo. Así que gracias. No sé si alguna de las chicas quiere. Sí, yo una cosita solo agregar, que desde mí, ¿no? Es darle la bienvenida a la vulnerabilidad. Es así, eh, bueno, le doy la bienvenida. Es ver la vulnerabilidad no como un defecto o como una debilidad, sino que es un portal a, a un montón de cosas del corazón, del alma y hablando un poco en coaching, habilita un montón la capacidad de acción, aunque no lo parezca. Pero bueno, en mi caso tiene que ver con eso. O sea, Muchas gracias. Fer, ¿vos querías hacer una pregunta? No, 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 solamente felicitarlas, me pareció hermoso, no me sentí para nada identificado, eh, pero bueno, me pareció muy linda la presentación y muy interesante y sí, obviamente a todos nos toca, así que bueno, muchas gracias por haber elegido este tema y haberlo compartido. Un beso grande a todas. Gracias, Fer. Yo quería, hola Gaby, hola chicas. Eh, bueno, a mí me tocó mucho porque yo siempre, vos sabés Gaby, que a mí me cuesta mucho eh, decir que lo logré, o sea, darme el valor, decir, yo llegué a esto por esto y por aquello, y me cuesta mucho valorar lo que hago, me cuesta mucho. Siento de que no soy capaz, no tengo la suficiente, como se dice, sabiduría como para hacer tal y tal cosa, tal y tal esto. Y la verdad que lo que tocaron hoy me tocó, a mí, al menos a mí me tocó muchísimo. Te agradezco y gracias a cada uno de ustedes. Gracias a vos, Silvi, por compartir.
Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Diego, soy de Paraguay. Me gustaría saber qué tan delgada es la línea entre estar realmente en el síndrome del impostor y no estar ahí, ¿verdad? ¿Estoy viendo realmente una falla o estoy invalidando mi camino por una incomodidad del momento? ¿Cómo identificar eso? Yo no entendí bien la pregunta. Eh, ¿Qué significa, Diego? ¿Cómo saber realmente si estoy teniendo el síndrome del impostor o solamente tengo una incomodidad puntual? Bueno, ahí no sé si alguna de las chicas quiere decir. No. Bueno, desde mi mirada te diría que es mirar un poquito qué características tiene eso que estás sintiendo, ¿viste? Y en qué momento, porque el síndrome del impostor aparece cuando yo me siento expuesto. Entonces, viste que Pato en un momento explicó cuáles son esas características. También hay si es algo momentáneo o algo pasajero, o es algo que se repite a lo largo del tiempo, ¿sí? O en distintas situaciones. Por ejemplo, si yo te tengo que responder de mí y a mí se me presenta mucho en las situaciones donde yo siento que me expongo, ¿sí? Donde tengo que mostrar mi valor, mis dones. Eso, no sé si esto responde tu pregunta o si alguien quiere agregar algo más. Sí, entiendo. Justamente la pregunta iba por el lado de que en el caso de los hombres no se expresa tanto eso. Es como que yo Ujú. puedo todo y escondo nomás. Por eso justamente saber qué tan delgada es esa línea entre realmente estar en el síndrome del impostor y tener una incomodidad más específica. Mm. Eh, yo creo que no es que, o sea, tenemos o no tenemos el síndrome del impostor, como dijo un poco Dani, en diferentes momentos y situaciones, todos podemos sentirnos un poco impostores. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver, como dijo un poco Gaby, con la mirada del otro, cuando nos están mirando, ¿no? La exposición, cuando alguien puede darse cuenta. Eh, bueno, no sé si contribuimos a, te aclaramos o te aclaramos más o te confundimos más. Sí, entiendo lo de la mirada. Muchísimas gracias. Y yo le Eh, agregaría un tema, Diego. Muchas sí, veces el síndrome del impostor, viste, como dijo Gaby, se da en la tercera etapa. Hay veces que aparecen síntomas en el cuerpo que también te confirman. A veces es solamente tu sensación o emoción, pero hay veces, por ejemplo, yo me corté un tendón antes de la tesis, ¿sí? O sea, hay síntomas que traen y te dicen, sí, estás por acá, ¿sí? Como decía, temas osteoarticulares, temas con la sangre, anemias, talasemias, o sea, todo esto, acuérdate que hablamos de testículos, ovarios, riñones, o sea, todo eso también, ya llevado como a un paso más, también te está confirmando, más allá de lo que vos pensás y sentís, ¿no? Es como que uno tendría que mirarse internamente con más profundidad. No es tan blanco o negro en este caso. ok, muchísimas Eh, gracias. espera, no Sí, te me vayas, Diego. sí, gracias. Eh, ¿Vos estás haciendo alguna carrera de coaching o algo por el estilo? No. Bien. Aprovecho para hacerte la publicidad. Estaría bueno que la hicieras, porque tu pregunta es muy interesante. Eh, y no sé si te animás a responder mi pregunta. Con que me digas que no es suficiente.
Pero, ¿por qué hiciste esta pregunta? Porque en parte de la presentación vi, justamente así como mencionaba, el hecho de que en los hombres no se expresa mucho como en las mujeres, o no se busca ayuda, o se busca ser autosuficiente en todo. Entonces me llevó a la pregunta interna de, muchas veces me sucede que soy autosuficiente en todo, pero yo no me siento que no puedo, sino que al contrario, siento que puedo, pero en un momento de mi vida se volvió como algo normal. Entonces, debería también entrar a mirar un poco más adentro y ver qué hay, ¿verdad? Porque entiendo que la mente puede estar escondiendo, pero el cuerpo lo puede expresar igual. Entonces, más que nada por eso. Eh, yo me atrevo a ir, vamos a ir fundamentalmente con lo que trajeron las chicas eh, y tal vez apoyando un poquitito a tu pregunta, ¿no? Eh, Si bien hay diferentes formas entre hacerlo entre el macho y hembra, ya vamos a verlo ya más a nivel biológico como mamíferos, ¿no? Pero también hay toda una parte psicológica que nos influye que tiene que ver con el entorno, ¿sí? Me animaría a preguntarle a toda la sala, ¿no? Levante la mano quien considera que a lo mejor la cultura latinoamericana es machista. Entonces, yo eh, ahí podría haber también una explicación psicosocial. Así como trajeron las chicas en la exposición que uno de los síndromes, una de las características del síndrome puede ser la Wonder Woman o el Superman, este, bueno, eh, no es una sola característica del macho, las mujeres también. La mujer, te digo, trabajo continuamente en empresas y conozco muchas mujeres, ni hablar si tienen cargos directivos, donde no solo van a ocultar sus emociones y sus pensamientos, sino que lo van a mostrar como que todo lo pueden resolver. Aunque a veces tengan que mentir, espero que nadie se ofenda con esto, porque pasa también en los profesores, pasa en el no saber reconocer y el no poder decir no sé. ¿Sí? Yo agradezco particularmente mucho esta tesis, la adoro, se los dije a las chicas, porque yo hasta que no tuve el cáncer hace varios años atrás, no me daba cuenta tampoco que estaba viviendo una forma de este síndrome. Este síndrome como tal es bastante nuevo, por eso no todos lo conocen y ha sido de mucho valor que las chicas se animaran, porque además les cuento lo mismo que le dije hoy a los chicos, al otro grupo, chicos y chicas del otro grupo, me animo a decirle a ustedes, anímense a hacer un taller de esto, anímense a hacer una presentación. Es la primera vez que se toca en biodecodificación este síndrome del impostor. Es muy interesante para desarrollar, porque todos, mi querido Diego, estamos en cierta altura de la vida, en nuestra característica social, hay mucha autoexigencia, tanto exterior que luego se hace interior. Por eso el tema que trajeron al principio es un tema muy largo para desarrollar y lo han hecho muy bien comprimido, porque nosotros tenemos mucha comparación en todo, Diego. Continuamente en el primario o el secundario estamos viviendo la calificación. Y la calificación, como diría Maturana, está en el mismo germen, la descalificación. Entonces, cuando a ti te dicen, eh, muchos de los que están en la sala, bueno, en Argentina la calificación es de 1 a 10, pero en otros lugares es de 1 a 5 o A, B, C y además con números.
Entonces, cuando estamos viviendo esta continua calificación, a veces descalificatoria, a muchos les ha pasado que a lo mejor fueron a la casa y dijeron, uy, me saqué un 8 y el papá le dice, ¿por qué no te sacaste un 10? Entonces, estas exigencias o esto que está pasando a nivel, inclusive que lo vemos en las redes, si no tienes el cuerpo de Angelina Jolie o de Brad Pitt, bueno, ya están un poco más grandes ellos, tendría que empezar con referentes más de esta época, ¿no? Pero si también no consigues éxitos antes de los 28 o 30 años, también son ciertas formas de descalificar. ¿Cuántas veces los padres con las mejores intenciones descalificaron a alguno de los hijos diciéndole, eres demasiado inteligente para conseguir un hombre fiel o eres demasiado inteligente para que una mujer te soporte? Cosas así que a veces parecen impulsores positivos y terminan siendo desvalorizantes. Entonces, el origen, así como las chicas lo fueron transmitiendo, el origen de esas desvalorizaciones hacen que empecemos a crear máscaras, empecemos a crear una identidad que después nos la creemos, la hacemos una creencia, yo soy así. Y no es que yo sea totalmente así. ¿Por qué? Porque he guardado en el inconsciente algo que trajeron tanto en la primera, en la primera tesis como en esta. Vamos creando programas biológicos de subsistencia para poder enfrentar las situaciones del mundo. Entonces, hacemos de determinadas creencias valores con los que vivimos y no son valores. Creemos que el ser muy exigente conmigo mismo o el ser perfeccionista es un valor. Y de pronto, cuando eso te lleva a incrementar el cortisol de cierta forma que luego te causa insomnio, como decía Mara, o te causa temas estomacales como diarreas, como acidez estomacal, como úlceras, estamos hablando que el páncreas está empezando a fallar o está sobreexigido. Entonces el páncreas, en vez de crear y en vez de activar el cortisol para situaciones de lucha, como tendría que crear frente a un león, el león está acá y el león es tu jefe, el león es tu mujer, el león es tu suegro. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y a veces a lo mejor te estás defendiendo de tu mujer, de tu marido, te estás autodefendiendo a lo mejor de una pareja con la que estás empezando a salir. Entonces, ese límite del que estás hablando vos es tan delicado que sin darte cuenta estás creando una imagen falsa con una mujer o un hombre con el que recién estás empezando a salir, pero no lo estás haciendo intencionalmente. Estás haciéndolo para lograr, estás haciendo para satisfacer, estás haciendo para servir. Entonces, son programas contradictorios porque es como el libro El Caballero de la Armadura Oxidada. Estás empezando a crear una personalidad que a ti te da seguridad, pero en realidad estás como creando espinas para que el otro no se acerque tanto. Y esto que trajo Pato de la vulnerabilidad, que es tan bonito, ¿no? El ser más vulnerables no significa que seamos más débiles, sino todo lo contrario, seres más abiertos, más flexibles, más sensibles. Y aquí con esto voy cerrando, que hay una gran diferencia y que esto es gracias a poder trabajar el síndrome del impostor. Llámenlo de otra forma si quieren, porque a lo mejor el síndrome de supervivencia, llámenlo si quieren, ¿no? Que es la gran diferencia entre ser sensible y ser susceptible. ¿Tú conoces personas susceptibles, Diego? Personas que reaccionan de cualquier... Apenas le dices, ¿estás enojada? No, yo no estoy enojada para nada. Hay una gran diferencia entre ser sensible y ser susceptible. Y con esto quiero unir las dos tesis. La tesis primera anterior de abandono, de la herida provocada por el abandono y esta del síndrome del impostor.
La diferencia entre sensibilidad es que nosotros respondemos con los sentidos, respondemos porque somos seres sensibles. Y entonces no respondemos a lo que el otro dice reaccionando, sino respondemos de nuestra alma, de nuestro corazón, pero sin mecanismos de defensa. Y la persona susceptible o hipersensible responde desde su herida no sanada. La persona hipersensible es reactiva y vas a empezar a ver personas reactivas en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tu propia familia, porque son heridas de abandono o heridas de la niñez sin sanar o desvalorizaciones que están a lo mejor muy grabadas en el inconsciente. Entonces, te invito a vos, a toda la sala, a ver cómo reaccionamos frente al mundo. Si reaccionamos con coherencia y paz en nuestro corazón o reaccionamos a veces con violencia, con tristeza, con esa hipersensibilidad que la tendríamos que ir soltando cuando nosotros empezamos a ser seres seguros de quiénes somos y no de lo que aparentamos ser. La construcción de la personalidad es nada más que una leyenda, una historia. El otro día a mí me gusta mucho ver películas de suspenso y demás, eh, y es maravilloso porque a los superagentes, a los que se les llama topos, porque se introducen en ciertos espacios para eh, poder trabajar con situaciones de narcóticos o son agentes, no me acuerdo ahora cómo es el nombre que le dan, pero son infiltrados, ¿no? Entonces, a esto se les llama leyendas. Vean, por favor, hay una película en este momento, no me acuerdo si es miniserie, que se llama Leyendas. Y el servicio de inteligencia, no solamente de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de países avanzados, en sus servicios de inteligencia tienen psicólogos, creadores de leyendas. Porque para que una persona se pueda infiltrar, le tienen que crear una personalidad totalmente nueva y que se la crea. Tiene un entrenamiento de varios meses y a veces un par de años para poder ser esa nueva persona. La crisis que viven estos agentes cuando tienen que abandonar esa leyenda, porque después tienen que irse tal vez a otro país, porque estuvieron trabajando con un cártel y demás, tienen que volver a ser la persona que eran anteriormente. Y a mí me impactó la miniserie esta porque al final termina diciendo, no sé, y me emociona decir esto, porque dice, no sé si voy a poder volver a ser quien fui. Entonces, cerrando un poco esto hermoso que trajeron las chicas y que trajo la tesis anterior es encontrarse a uno mismo, como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, eh, es algo maravilloso, pero también es encontrarse y valorar quiénes somos con nuestros ancestros, empezar a incorporar todo aquello que trajeron en las tesis, ir cada vez más profundo en quiénes somos y también no dejar de vista quién queremos ser, porque nosotros siempre miramos en dos líneas, siempre miramos hacia el pasado por todo aquello que perdimos, aquello que no pudimos hacer, aquellos que nos deben, aquellos que nos adeudan, y lo miramos con dolor a veces en vez de gratitud. Y a veces miramos el futuro, que es la otra línea en la que miramos, que es aquello que nos causa ansiedad, aquello que nos cuesta lograr, aquello que es difícil para nosotros. Pero una de las cosas que más nos cuesta es esa mirada oriental, vivir el aquí y ahora con satisfacción, vivir el aquí y el ahora con lo que tenemos y justamente vamos a dar un cierre ahora con Vicky que tiene mucho que ver con esto, con valorar quiénes somos y animarte a decir yo puedo lo que quieran, es a recobrar el poder de quien soy sin estas personalidades que hemos tomado
ya sea por herencia, ya sea por transgeneracional o por nuestras experiencias de vida. Pero animarse a ser ese corazón y esa vida con alma que tenemos y donde no hace falta ser perfectos. Chicas, lo que quiero realmente de corazón es valorar todo, valorar, también se los dije en su momento, esta tesis es brillante, la doy por aprobada, Alas la da por aprobada y felicitaciones porque creo que falta muy poco hasta que venga el título de la academia, pero ya les podría decir que ya son decodificadoras, ya son coaches decodificadoras, al igual que sus compañeros tesistas de la mañana. Está súper merecido porque lo que no sabe la gente es, la gente que está escuchando, es que esto que ustedes lograron comprimir en algo de media hora, 40 minutos, son tesis de ciento y pico, 200 hojas, con mucho conocimiento que lo respalda, con estas encuestas que ustedes lograron comprimir. Y realmente me emociona muchísimo tener personas que aunque cuando yo no esté yo en este plano, van a continuar con todo esto para otros, por lo menos para sus familias. Y de todo esto se trata, ser felices, a eso vinimos a este plano. Chicas, de nuevo, muchísimas gracias por esta tesis que al igual que la otra me atravesó y yo siempre digo, si una tesis no nos atraviesa, es simplemente una filosofada. Así que gracias, las amo con todo mi corazón. Les pido a todos los tesistas que están en la sala que a los de la tesis anterior y ustedes quédense un minuto para despedirse de esta sala. ¿Están por ahí? Gustavo, Pablo, Marisol, ahí están. Bueno, un último saludito y simplemente le pido a la sala que está presente que les ponga una palabrita a estas personas, les ponga en ese chat una palabrita de qué es lo que se llevan, qué es lo que sintieron, una sola palabrita eh, para que es como nuestro feedback, en realidad es el feedback de ustedes, ¿sí?